Hola estudiantes, bienvenidos a esta clase de cálculo. En esta ocasión vamos a ver, primeramente veremos la definición de límites laterales. Para esto lo primero que vamos a hacer es ver una función que es hecha por partes, una función muy sencilla. Su definición dice que es igual a h de t en este caso, también puede ser h de x, pero normalmente aparece como h de t, y es igual a 0 si t es menor que 0 y 1 si t es mayor o igual que 0. Bien, entonces dice, es una constante 0 si t es menor que 0. Nosotros podemos ver aquí en la gráfica que efectivamente siempre es 0, como ustedes ven aquí la línea de color azul, siempre es 0 si t es menor que 0, ¿no es cierto? El valor está en 0. Ahora, va a ser 1 si es que la t es mayor o igual que 0. Entonces miren, va a ser igual a 1, al valor de 1, si la t es mayor o igual que 0. Entonces, para estos valores de t que son mayores que 0, siempre la función va a valer 1. De la clase anterior nosotros habíamos visto que nosotros debemos cumplir el hecho de que si quiero analizar el límite en un punto, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, la función debe acercarse al mismo punto. Nosotros podemos ver aquí que eso no sucede, es decir, límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. ¿Ya? ¿Por qué no existe este límite? Porque si yo me acerco a 0 por el lado izquierdo, vemos que el valor tiende a ser 0, ¿no? En el eje Y. Y si me acerco por el lado derecho, la función toma el valor de 1. Por lo tanto, por el lado izquierdo y por el lado derecho no se están acercando al mismo punto, por lo tanto este límite no existe. Eso me lleva a pensar lo siguiente. Si yo solo quiero acercarme por el lado izquierdo y no me interesa el lado derecho, la función toma el valor de 0. Es decir, estoy haciendo un límite solo por el lado izquierdo. Si a mí no me interesara el lado izquierdo y solo me interesara el lado derecho, entonces la función tomaría o se acercaría al valor de 1 cuando yo en el eje t me acerque hacia 0. ¿De acuerdo? Eso nos lleva a hablar de límites laterales. A veces nos interesa acercarnos no por ambos lados, sino por un solo lado con respecto a un punto. Entonces veamos la siguiente definición. Cuando escribimos límite cuando x se acerca a menos, ¿qué significa este menos que está aquí? Eso va a significar para nosotros que la función se acerca a por el lado izquierdo. Mientras, si queremos acercarnos por la derecha, entonces pondremos el signo más, como se ve aquí, alrededor o encima del número en el cual estamos efectuando el límite. Entonces yo puedo calcular límites laterales y los voy a escribir con este menos si es por la izquierda y con este más si es por la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría con nuestros límites iniciales? Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber solo el límite cuando x tiende a, no por la derecha, no solo por la derecha, no solo por la izquierda, sino en general cuando x tiende a, entonces para eso deberemos cumplir con lo siguiente. Límite cuando x tiende a, fíjense que aquí ya no tengo signo, de f de x es igual a L, sí y solo sí, o sea, esto se va a cumplir solamente si. Esto se va a cumplir si y solo si. Límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a L y también límite cuando x tiende a por la derecha de f de x también es igual a L. Si estos dos límites laterales son iguales, yo podré concluir que el límite cuando x tiende a de f de x también es L. De lo contrario, si este es diferente a este límite de acá, entonces yo no podré concluir
el límite cuando x tiende a A de f de x que sea igual a L. ¿Sí? Entonces miren este pequeño ejemplo. Si yo tomo esta función de aquí, voy a analizar en el punto 1, ¿sí? Analicemos en el punto 1. Si yo digo aquí alrededor del punto 1, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, ese es un límite lateral. ¿A qué valor me estoy acercando si yo me acerco en el eje x a 1 por la izquierda? Entonces fíjense, si yo me acerco a 1 por la izquierda, pues bueno, aquí está el 1, voy a acercarme un poco. Fíjense, aquí está el valor. Si yo me acerco más, aquí está el valor. Y si yo me acerco un poco más, ahí está el valor. Fíjense en que por el lado izquierdo yo me estoy acercando al punto 1. Mientras más me acerco en el eje X al 1, pero por el lado izquierdo, más me acerco al valor 1. Entonces esto es 1. Ahora, ¿qué sucede en cambio si yo digo límite cuando X tiende a 1, pero por la derecha de f de X? ¿De acuerdo? Para eso, primero borremos esto que teníamos aquí, estas líneas de aquí. Ahora veamos qué sucede si yo me acerco por el lado derecho. Asimismo con respecto a 1. Entonces voy a tomar este valor de aquí. ¿Dónde está la función? La función en este caso está por aquí. Si me acerco más, la función está por aquí. Si yo me acerco un poco más, la función está por aquí. Si ven, entonces significa que mientras yo más me acerque al 1, la función trata de llegar a 0. No se olviden que el resultado de un límite se observa en el eje Y. ¿Sí? Entonces miren, si ustedes se acercan por este lado, la función pues va a estar a la altura de 0. O sea, en el eje Y vamos a tener el valor de 0. Por lo tanto, esto de aquí, el resultado de límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es 0. ¿De acuerdo? Estos son límites laterales y si existen. El 1 es 1 y el otro es igual a 0. Pero no se olviden que aquí, si es que me preguntan para este caso, límite cuando x tiende a 1, fíjense, no por la izquierda ni por la derecha, sino solo a 1, aquí debo poner no existe. ¿Por qué? Por esta razón. Yo puedo decir esto sí, solo sí, tanto el de la derecha como el de la izquierda son iguales a L, entonces podré decir que el límite sin signo, es decir, el central, también es L, pero aquí no se cumple eso, ya que por un lado, por el lado izquierdo yo tengo 1 y por el lado derecho yo tengo 0, por lo tanto este límite no existe, pero los laterales sí existen, ¿de acuerdo? Esa es la situación. Bien, vamos a hacer otros ejercicios intentando entender esto. Miren esta gráfica de aquí, que es la misma que teníamos en el ejemplo anterior, pero aquí lo voy a hacer más completo. Para esta gráfica, ¿cuál es el valor de f de menos 2? Veamos, si yo tomo aquí el valor menos 2, fíjense que no me están preguntando el límite, sino que simplemente me dicen cuánto es f cuando x vale menos 2. Y como ustedes ven aquí, pues eso es 0, ¿verdad? ¿Cuánto es f de 0? Si yo me ubico en 0, pues hacia arriba no veo nada. Más bien el punto está ahí mismo, como ustedes ven este punto de coloración azul. Es 0 también. ¿Y cuánto es f de 1? F de 1 también es 0. ¿Por qué no puede ser 1 que está acá? Porque aquí vemos un punto que está vacío, ¿verdad? Ya que tenemos un círculo pequeño sin color. En cambio acá, como vemos, este círculo pequeño de color azul está pintado, por lo tanto f de 1 también es 0. Estos no son límites, ¿sí?
Sin embargo, me pueden decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x? Veamos. Aquí está el 0. Si yo me acerco por el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Si yo me acerco por el lado izquierdo, entonces como vemos la función trata de ser 0. Por lo tanto, aquí el resultado es 0. Ahora, si yo me acerco por el lado derecho, fíjense en los valores que empieza a tomar la función. Mientras más me acerco a 0 por el lado derecho, el valor tiende a ser mucho más alto cada vez. Y eso va a significar que aquí existe una asíntota. Como sabemos, algunas funciones tienen asíntotas en ciertos puntos. Y, por lo tanto, una asíntota es un valor en el cual la función toma valores muy altos, en otras palabras, más o menos infinito. En este caso, dado que la función está subiendo cada vez más, mientras más me acerco a 0, entonces el valor del límite sería más infinito, ya que yo me acerco a 0 y esto se dispara hacia arriba. Entonces aquí el resultado es más infinito. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0, es decir, en el mismo punto, pero ya no los laterales, pues este límite no existe. También le puedo escribir así, no existe. ¿Ya? Ahora, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. 1, pero por el lado izquierdo. Si yo me acerco a 1 por el lado izquierdo, como ustedes ven, la función cada vez está bajando más, mientras más me apego al 1 por la izquierda, hasta llegar a un tope que sería el 1. Por lo tanto, ese es el resultado. No importa que aquí esté vacío. Lo importante en límites, no se olviden, es acercarse. Ok. Ahora, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Si yo me acerco por la derecha de f de x, fíjense en que esta función, mientras más me acerco a 1 por la derecha, trata de hacerse 0. Y por lo tanto, límite cuando x tiende a 1, ni por la derecha ni por la izquierda, tampoco existe, ¿verdad? Porque sus límites laterales son diferentes. Veamos en el punto menos 2. Aquí está el punto menos 2. Acerquémonos por el lado izquierdo del menos 2. Si nos acercamos, la función baja, 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 baja y va a tratar de ser 0. Si me voy por la derecha, con respecto al punto 2, perdón, al punto menos 2, la función está subiendo, subiendo y va a llegar hasta el punto 0 también. 0. Fíjense que aquí los laterales son iguales, por lo tanto este límite sí vale 0. 0 no significa que no existe. El 0 es un valor real y este límite sí existe. ¿Cuándo no existe? Cuando los valores laterales son diferentes. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejercicio. También tenemos esta gráfica para seguir practicando. Veamos aquí, ¿cuánto es f de menos 3? Aquí está el menos 3 y f de menos 3 debería ser el punto. Veamos acá arriba, no, porque está vacío esto de aquí, está despintado. Si voy hacia abajo, acá está pintado. Entonces f de menos 3 es igual a menos 1. ¿Cuánto es f de 0? Tomo el valor de 0 hacia arriba, no tengo nada, pero hacia abajo tengo este valor que es menos 4. ¿Cuánto vale f de 1? Pues aquí está el valor de 1 y f de 1 pues bajo y aquí me encuentro con una pequeña circunferencia pintada, entonces su correspondiente valor es menos 2. No confundirse con este valor ya que este valor está despintado. Bien, ahora, límite cuando x se acerca al menos 3 pero por el lado izquierdo. Aquí está el menos 3. Si yo me acerco por el lado izquierdo, fíjense que la función viene subiendo hasta llegar a un tope que es menos 1. Si yo me acerco al menos 3 por la derecha de esta función, veamos qué sucede. Aquí está el menos 3, me acerco por la derecha, la función tiende a subir hasta este límite, 5. Por lo tanto, límite cuando x tiende a menos 3, ¿existe o no existe? No, ya que sus laterales son diferentes. No existe.
o más bien yo lo pondría de esta manera. Si es que quiero ponerle solo como un símbolo, sería así. Bien, límite cuando x tiende a menos 1, perdón, límite cuando tiende a 1 por la izquierda. Aquí está el 1. Si me acerco por el lado izquierdo, vemos que la función hace esto, llega a menos 3. Ahora, si me acerco al 1 por la derecha, la función llega a menos 2. ¿Verdad? Por lo tanto, límite cuando x tiende a 1 no existe, porque son diferentes sus valores o sus límites laterales. Ahora aquí algo nuevo. Límite cuando x tiende a infinito positivo de esta función. Es decir, ¿qué pasa si esta función ustedes hagan de cuenta que están yendo lo más a la derecha posible? Lo más a la derecha posible, porque esto me indica que tengo que ir lo más a la derecha posible. Fíjense que la función, aquí no se ve todo por espacio, pero la función está yendo hacia arriba cada vez más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, y eso no tiene control. Es decir, mientras más me voy hacia la derecha, esta función se va más arriba. ¿Sí? Y no se olviden que el resultado se ve en el eje Y. En el eje Y, si esto está muy arriba, sería más infinito. Miren esto. Límite cuando x tiende a más infinito es más infinito. Ahora veamos al otro lado. Límite cuando x tiende a menos infinito de esta función. Eso significa que yo me voy lo más a la izquierda posible. Si yo me voy lo más a la izquierda posible, fíjense en que se supondría que esta línea sigue bajando, bajando cada vez más y más. Por lo tanto, eso es un valor infinito pero negativo. Menos infinito. ¿Sí? Entonces fíjense en que también nosotros tenemos este tipo de resultados cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Miren este corto ejercicio de aquí. Tenemos lo siguiente. ¿Cuánto es f de menos 3? Aunque aquí no está escrito, se supone que el menos 3 está entre menos 2 y menos 4. Es decir, aquí. ¿Quién es su pareja? Pues, como vemos aquí, tenemos una circunferencia vacía, entonces no está definido. Aquí se escribe no definido. No definido. Veamos a 0. Si yo me voy hacia el 0 en x, pues estamos aquí, miren que aquí está el eje, aunque no está tan claro, pero aquí está el eje y aquí está el eje x. Si yo me acerco a 0, pues vemos que f de 0 está acá arriba, no acá abajo. Y ese valor es 1, porque esto es un cuadrito, cada cuadro es una unidad. Entonces esto sería 1. F de 2. F de 2, aquí me encuentro en x igual a 2. Voy hacia arriba, no tengo nada, ya que esto está vacío. Voy hacia abajo y no tengo nada, entonces no definido. Se escribe no definido. Bueno, aquí una pequeña corrección. Aquí en realidad lo que nos interesa es ver qué sucede en el punto 5, ¿de acuerdo? No en el punto 6, aquí en el punto 5. Entonces, más o menos, el punto 5 estaría por aquí, ¿cierto? Aquí. ¿Qué pasa si yo me acerco por la derecha? Pues parece tender a un valor por aquí. Más o menos, ¿qué valor sería este? ¿Qué valor sería ese? Pues sería, si aquí está el 0, 1, 2 y 3 unidades. Entonces, por el lado derecho del 5, por el lado derecho, trata de ser 3. Pero por el lado izquierdo oscila tanto que no se puede ver con claridad qué valor toma. Por lo tanto, aquí este límite no existe. ¿Sí? Si este límite no existe, entonces, si a mí me preguntan límite cuando x tiende a 5, lo voy a escribir acá. Límite
cuando x tiende a 5 de f de x, pues no existe. ¿Ya? Porque el límite cuando x tiende a 5 por la derecha es 3 y el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda no existe, entonces no son iguales. Entonces ese tampoco existe. Veamos este otro ejercicio. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Aquí está el menos 2, me acerco por la izquierda y como ustedes ven, mientras más me acerco al menos 2 por el lado izquierdo, la función trata de bajar sin control. ¿Qué significaba eso? Que este resultado es menos infinito. Ahora, en cambio vamos a averiguar qué sucede en el 4 por el lado derecho. Aquí está el 4. Por el lado derecho, si me acerco por el lado derecho, la función tiende a crecer indefinidamente. Entonces aquí el resultado es más infinito. Ahora, límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Vuelvo al menos 2. Menos 2 por la derecha. La función está bajando así, mientras más me acerco al menos 2. Esto llega hasta una altura de menos 2. Es decir, este sí tiene un valor real, que es menos 2. Pero ahora me preguntan, límite cuando x tiende a menos 2 sería aquí. Aquí es menos 2, corrijan esto, es menos 2. Límite cuando x tiende a menos 2 de f de x no existe. ¿Por qué? Porque por el lado derecho es menos 2 y por el lado izquierdo es menos infinito. No son resultados iguales. Ahora, ¿qué pasa en límite cuando x tiende a 4 de f de x? Si yo observo aquí en el punto 4, por la izquierda trato de llegar a 4. Por la derecha se va al infinito. Por lo tanto, este límite no existe. Muy bien, lo interesante de este ejercicio en cambio es que si yo digo límite cuando x tiende a más infinito de esta f de x, no se olviden que si dice límite cuando x tiende a más infinito, significará que ustedes tienen que acercarse sin control hacia el lado derecho, es decir, ir a la derecha lo más posible. Como ustedes ven, esta función trata de acercarse al punto 0. O sea, la altura de estos puntos de aquí son muy cercanos a 0, por lo tanto esto será 0. Veremos en futuras clases que esto se llama asíntota horizontal. Y límite cuando x tiende a menos infinito, fíjense, si yo me voy hacia menos infinito, es decir, lo más a la izquierda posible, entonces el valor también trata de ser 0. Estos son límites al infinito. Y en este caso se presentó una asíntota horizontal que se llama y igual a 0, como veremos en futuros videos. Finalmente, hagamos un análisis de este límite. Aquí lo que me interesa es acercarme a 0, ¿sí? Entonces aquí en realidad lo que yo estoy calculando es, o mi pregunta es, límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. Esa es mi pregunta. Bien, entonces una vez que hemos construido esta tabla, ustedes lo pueden también hacer en Excel. Fíjense en que yo he dado valores tanto por la izquierda como por la derecha para verificar qué es lo que sucede con este límite cuando x tiende a 0. Fíjense en los resultados por la izquierda. He puesto el valor menos 1, menos 0,5, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,01, menos 0.0001 y así hasta llegar a este valor de aquí. Esto ya está muy cerca del 0, ¿sí? Ahora, fíjense en los valores de y. Este valor es menos 0.84, menos 0.90, parece irse más a la izquierda o parece ir más abajo en el eje y. De pronto hacemos un salto a positivo, de pronto tenemos un 0.5. Otra vez vemos que el valor se hace negativo,
luego se hace positivo, luego vuelve a hacerse negativo y finalmente queda en positivo. Es decir, esto no tiende a ningún punto. Lo mismo ocurre por acá. Vamos a ver que esta función, en realidad estos valores son los mismos que de acá, pero fíjense en que tal vez nosotros podríamos decir que este límite es 0 porque estoy viendo valores cercanos a 0, pero no es así. En realidad esto no está yendo a ninguna parte. ¿Sí? Hay veces que suceden estas cosas, en especial con funciones trigonométricas. Entonces miren, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues esto no se acerca a ningún lado. Entonces, f de x es seno de 1 sobre x. Y límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x, pues no existe, ya que esto no se acerca a ningún punto. Bien, para verificar esto, vamos a ir a la gráfica en la página de Desmos. He graficado esta función seno de un valor cualquiera sobre x. Esta facilidad la tiene Desmos y aquí yo he puesto el valor de a que vale 1. Entonces es la función que teníamos anteriormente. Fíjense, esta es la función. Como ustedes ven, esto oscila cerca de 0, es decir, no se puede ver qué está pasando. Como ustedes ven, eso corrobora lo que vimos en nuestra tabla, es decir, no se sabe qué está pasando cerca de 0. Por más que ustedes traten de hacer un zoom, miren lo que ocurre aquí, no se sabe qué es lo que exactamente está pasando cerca del 0. Aquí yo ya tengo 0.002, aquí está menos 0.002. Me voy a acercar más. No se sabe, o sea, tenemos muchos valores. Aquí ya tengo 5 por 10 a la menos 6. Este valor de aquí es 0.000005. ¿Sí lo ven? Y como ustedes ven aquí, todo está pintado porque todo está oscilando aquí. ¿Sí? Aquí se presenta un estado de caos en esta función. Oscila demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, pues esto no llega a ninguna parte. Por eso es que sucede este fenómeno. Entonces el límite no existe, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Bien, ahora también esto se puede hacer cambiando el valor de a. Fíjense que aquí el valor de a vale 1. Desmos me permite mover esto. ¿Qué pasa si esto se hace 2 o 3 o 4 o 5? Pues nada, va a seguir oscilando por más que yo dé valores más grandes o más pequeños. Si yo doy valores negativos, simplemente se va a dar la vuelta, como ustedes ven aquí. ¿Ya? Entonces este límite no existe. Es decir, aquí yo he puesto el valor de 1, pero por más que yo ponga 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 100 o 1000, este límite, si está dividido esta constante para un valor de x, este límite simplemente no existe. Bien, continuaremos con más videos en las siguientes clases.